Mis hermanos, este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro es algo también muy enriquecedor. Es muy enriquecedor, pero también es una exhortación a aceptar la verdad de Cristo que Él ha expresado a través de su palabra. Y solo quiero que su corazón esté preparado para recibir este alimento espiritual, porque somos llamados a edificarnos y a crecer como un edificio vivo, que somos piedras vivas en el edificio de Dios. Y yo los invito para que nos pongamos de pie. Vamos a leer en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No nos cansamos de repetir las mismas cosas, Señor, porque tu palabra es un manantial de agua viva que corre dentro de nuestro ser. Que tu palabra nos limpia, nos corrige, nos exhorta, nos vivifica, Señor, para traer y hacernos una nueva criatura, para traer, Señor, esa esperanza viva de que un día estaremos juntamente contigo, Señor. Hoy te damos las gracias por cada alma presente en este recinto, Señor, el cual has hecho casa de oración y puerta del cielo, porque tu presencia aquí, Señor, está a través de tu Santo Espíritu. Señor mío, que ministras el corazón de todos mis hermanos y hermanas presentes en este lugar, para que reciban este alimento. Y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El llamado de Dios nos expresa en este pasaje es armarnos de ese mismo pensamiento, de ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese es el deseo de todo creyente, y es el de no pecar más. La palabra dice que Cristo terminó con el pecado cuando sufrió su muerte en la cruz. Y a causa de esa identificación, de nuestra identificación real con nuestro Señor Jesús, esa identificación nos da el poder y la motivación para no pecar más. La inclinación de nuestras vidas, mis queridos hermanos, es ir abandonando el pecado de una manera progresiva. Es algo que se tiene que sentir en nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar. Nuestro lenguaje dice mucho de lo que hay en tu corazón. Y sin embargo, no vamos a experimentar ese cese definitivo del pecado en nuestras vidas hasta que nosotros no lleguemos al cielo. Cuando nosotros muramos en Cristo Jesús o cuando nos vayamos en la promesa divina del arrebatamiento. Después de esa nueva creación definitiva, porque tu cuerpo va a ser transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Allá arriba hay un closet lleno de vestiduras blancas y hay una con tu nombre. Así que vamos a guardarnos y a perseverar en esa esperanza que Dios nos ha dado. Ahora, somos revestidos de ese nuevo cuerpo incorruptible y vamos a ser finalmente perfeccionados. Porque somos un ser imperfecto, mis hermanos, si no lo sabían. Hay algo que se mueve dentro de nosotros que no deja que lleguemos a esa purificación completa, a esa santidad completa que el Señor demanda. Hasta entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Sin embargo, en Cristo hemos muerto al derecho que el pecado tenía sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Y, por lo tanto, tenemos el poder para resistirlo. ¿Y cómo, mi hermano? Si usted ya ha sido sellado con el Espíritu Santo, si usted es una nueva criatura, ya nació de nuevo, usted tiene el poder de resistir el pecado a través de la fortaleza que el Espíritu Santo nos da. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, consumando su victoria sobre el pecado
y sobre la muerte. Dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este primer versículo de la epístola de Pedro, en el capítulo 4, se refiere a lo que se expuso hace 8 días, en el capítulo 3, versículo 18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Préstele atención a esto que acabamos de leer para que podamos entender el pasaje que sigue. Esto nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo humano no solamente padeció el dolor y el sufrimiento, sino que Él en realidad murió. Pero eso fue en la carne. Por ahí hay gente que dice Dios está muerto. Y hasta han sacado películas. Hermano, el creador de los cielos y la tierra. Y a veces este cerebro que el Señor nos dio parece entenebrecido, porque no entendemos que Dios es Dios. Y que Él a través, como lo dice Romanos 1, a través de la misma creación que ven nuestros ojos, vemos la magnificencia, la sabiduría y el conocimiento de lo alto. Ningún hombre es capaz de hacer lo que nosotros vemos. Dios le ha dado ciencia al hombre, pero le pone también sus límites. En el libro de Hebreos se nos enseña que Jesús fue tentado de la misma manera en que nosotros somos tentados. Él sabía lo que era sufrir. Él sabía lo que era llorar. Él sabía lo que era estar quebrantado en el espíritu. Pero era un cuerpo humano perfecto. Él puso fin al pecado. Fue a la cruz tomando nuestro lugar. Nosotros somos los que deberíamos estar allá, para ser justificados ante el Padre por su sangre. En el capítulo 2 de esa misma epístola, vemos en el verso 24 que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí se nos enseña algo muy importante. Cristo murió sin pecado, eso ya lo sabemos, pero tampoco murió bajo el pecado, sino que murió al pecado, al tomar nuestro lugar. Él pagó el precio por el castigo que tú y yo merecíamos. Cuando dice en el verso 1 de esta misma epístola, armados de ese mismo pensamiento, nos recuerda las palabras del apóstol Pablo que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ya lo acabamos prácticamente de leer. Querido hermano, lo que este pasaje nos quiere decir es que si usted ha sufrido en la carne, es porque ha sido librado del pecado. Vamos a ir entrando un poquitico en la profundidad de este conocimiento que el apóstol Pedro nos quiere dar por la revelación de Dios. Dios utiliza el sufrimiento para guardarnos del pecado. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por eso, sobre todo con esos pensamientos pecaminosos que batallan contra nuestra alma. Una persona que ya ha salido del pecado muchas veces sufre por esas cosas. Lo veremos al final un poquitico para que puedan entender eso. Lo que el apóstol Pedro nos quiere expresar es que Dios ha provisto el sufrimiento para llevar una vida cristiana como a Dios le agrada. Y ustedes saben que muchas veces cuando pasan cosas, la gente se queja. Hay un sentimiento contrario, pero ¿por qué? Esa provisión nos la trae el apóstol Pablo en Romanos 6, cuando nos dice: nosotros hemos renacido por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios por la palabra de Dios producirá el Hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y ese Hijo de Dios tendrá una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Esa nueva naturaleza no podrá vivir en el pecado.
La mejor ilustración de este pasaje la vemos en el hijo pródigo. Voy a parafrasear un poquitico la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo fue a la posilga. ¿Dónde están los cerdos? En las posilgas. Pero sabemos que él no era un cerdo. Él tenía la misma naturaleza de su padre, así como tú y yo. No le agradaba comer en la posilga con los cerdos. Él estaba enseñado a comer en la mesa de su padre. Esto es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Ya usted está identificado con la naturaleza de Cristo. Si usted es una nueva criatura por haber venido a Cristo, el Espíritu Santo lo ha bautizado bajo esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Nos tenemos que preguntar si verdaderamente ese pensamiento está en nosotros. Si hemos renacido y nos identificamos como hijos de Dios, y usted y yo tenemos una nueva naturaleza, ¿cómo es posible vivir en el pecado todavía? La doctrina de la santidad está siendo muy abandonada por muchas congregaciones. Ya no se habla del pecado. Ya hicieron de este lugar sagrado un espectáculo. No podemos decir que somos hijos de Dios y seguir viviendo en la posilga. Se nos ha provisto de todo para tener que abandonar el pecado. El Espíritu Santo intercede por nosotros, como lo dice Romanos 8, y nos da poder y dominio propio gracias a la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Si usted mira para atrás su vida y mira lo que ha hecho Jesús a través de ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que es usted delante de Dios, usted se va a dar cuenta que usted, cuando ya quiere volver atrás, hay algo que se lo impide. Y es el Espíritu Santo. Es que te agarra, no te quiere dejar volver atrás. Un hijo de Dios, con esa nueva naturaleza, lo que más desea es agradar y complacer a Dios en todos los aspectos de su vida. Se insiste mucho a través de la palabra que tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que llega al corazón. A mí me fascina esa doctrina de mi esposa que todos los días embadurna el corazón con vaselina para que todo lo malo que llegue le resbale. Nosotros no somos llamados a cargar el corazón con tanto daño y tanta maldad en este mundo caído que nos abraza. Es por eso que insistimos que en el estudio de la palabra como algo esencial para nuestro presente. El verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, ya somos hijos de Dios, somos llamados a no vivir el resto de nuestra vida en lo que vivíamos antes, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos trae una advertencia seria y fuerte en Romanos 8, versículos 5 y 6. Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mis hermanos, ustedes se van a un centro comercial, a un mall, y usted va a encontrar muchas tiendas que venden de todo. Pero usted allá no va a encontrar un almacén que diga se vende gozo y paz. Eso solo lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando insistimos que debe perseverarse el estudio del conocimiento de Dios a través de la Biblia, es la invitación a que usted se mantenga afilado como cuchillo de carnicero y usted pueda recibir la bendición de Dios, que Él lo va a guardar de todo mal, pero va a recibir la bendición de Dios también. ¿Qué quiere decir esto que nos dice el apóstol Pablo? Esto quiere decir que cuando se está ocupado en la carne, ahí está la muerte tuya en la comunión con Dios. Ya no hay comunión con Dios, porque el pecado no puede convivir con el Espíritu Santo.
Por eso el Señor nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando a ti se te quiere salir algo que no está bien delante de Dios, el Espíritu te jala. Te dije ahorita que te jalaba, no lo hagas, no lo hagas. Y muchas veces el orgullo y la soberbia hace que nosotros caigamos en pecado. No se puede vivir en el pecado y tener comunión con Dios. Mire lo que dice Juan 1:6 en la primera carta. Si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La palabra es maravillosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos dando mal testimonio con nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, lo que hacemos, en lo que participamos. Estamos viviendo en un mundo de mucha tolerancia. El amor por los perdidos no quiere decir que vamos a tolerar el pecado que viven los perdidos. Y esto, mi querido hermano, impide que la gente llegue a las iglesias. ¿Por qué? ¿Cómo es que dice? Míralo, dice que es cristiano. El mundo está listo para juzgarte a ti y a mí. Ellos se van a asombrar de ver tu comportamiento, que por cierto lo vamos a analizar enseguida. Pero si tú les das la oportunidad, te cayó el derrumbe encima. El llamado es agradar a Dios y no a los hombres. El versículo 3, ya como que el apóstol Pedro se pone así, basta ya, no más. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias. ¿Qué son las lascivias, mis hermanos? Es vivir una vida sexual desordenada en medio de la inmundicia. Concupiscencias es el deseo de pecar. Es esa cosa que se mueve aquí adentro, que te invita a que sigas en lo que estabas haciendo antes. Embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro aquí nos está señalando los pecados. En una congregación donde no se hable del pecado, como que nos estamos deslizando. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos paramos aquí? Mi hermano, la palabra de Dios es para exhortar, para instruir, para corregir. Y nosotros tenemos que aceptar la invitación del Señor. Es la exhortación más grande que se le hace a todos los que se acercan a Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad, apártese del pecado. Usted no puede estar viviendo en pecado y teniendo comunión con Dios. Sus oraciones no van a pasar del techo. Se nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero codiciar es idolatría. A veces pensamos que la idolatría es tener una estatua y arrodillarse ante ella. No importa lo que sea. Pero la idolatría, yo puedo idolatrar mi carro. Es como los franceses, la machine. Ellos prefieren acariciar el carro que a la mujer. Estas cosas nos apartan de Dios de una manera muy clara. Y en las congregaciones no se puede perder el verdadero sentido de lo que aquí se está diciendo. Dice el verso 4, a estos les parece cosa extraña, o sea, al mundo, le parece cosa extraña que vosotros, ustedes y yo, no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Yo no sé si ustedes algún día pasaron cuando llegaron a los pies de Cristo y confesaron su nombre en público. De pronto le dijeron, vea, otro que cayó. Mira, ya se convirtió al cristianismo. Y ellos se extrañan porque nosotros ya no participamos de las cosas del mundo. Mi esposa y yo, nuestra familia, llegamos a sentir eso. Ya no queríamos vivir ciertas cosas y ellos se extrañaban de por qué nos alejábamos de la familia.
de esa manera. Pero la palabra es muy clara. El llamado es agradar a Dios. Y si esas cosas que vivíamos antes eran piedra de tropiezo para tu relación con Dios, ¿qué haces haciendo ahí? Somos llamados a apartarnos de eso. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. ¿Usted se acuerda que nosotros corríamos también con ellos? Ay, mi hermano. Le voy a leer algo que está en Proverbios 1 para que lo mantenga ahí. Capítulo 1 de Proverbios. Voy a leer del 10 al 16. Dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, es la invitación. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. La Biblia está llena de estos llamados de atención para que nosotros no volvamos a correr como el mundo corre. O usted complace a Dios o usted complace a los hombres. Recuerden lo que dijo Jesús, que el mundo lo aborreció a Él y que a nosotros también nos iban a aborrecer. Pero quiero que sepa una cosa: si a usted no lo están aborreciendo, hay algo que no está bien delante de Dios. Algo está mal, porque ese mundo de afuera no quiere saber de nosotros. Vemos entonces cómo el sufrimiento, porque ese aborrecimiento es un sufrir. No crea que es fácil que la familia o el círculo social lo rechace a uno por tu fe. El sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. Somos llamados a obedecer a Dios, no importa que suframos. Dios sabe que la vida fácil en un cristiano conlleva que nos apartemos de su voluntad. No crea que el llamado del cristianismo es algo relajado, todo tranquilo, que todo va a estar bien, que todos los problemas se van a solucionar. Hay muchos testimonios que dicen, desde que me convertí a Cristo, las cosas no me han salido bien. Dios sabe que la vida fácil hace que nosotros nos apartemos. Y para entender este concepto, veamos al rey David en el Salmo 66, versículo 10, lo que le pasaba. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como si afina la plata. Podríamos hacernos la pregunta: ¿cómo valoramos la vida nosotros como cristianos? El sufrimiento cambia todo para mantenernos lejos del pecado y darnos un nuevo empuje y una nueva dirección a una nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros no somos llamados a caminar como el mundo camina. Dice el verso 5: pero ellos, el mundo, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 6: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mis hermanos, el Señor Jesús va a juzgar un día. El creyente sabe que ese día se tendrá que presentar ante el tribunal de Cristo. Hay un tribunal allá arriba. El Señor va a juzgar al mundo. Y la pregunta es, ¿el Señor va a juzgar a los creyentes? Por supuesto que sí. Pero ese juicio no tiene que ver nada con la salvación. La salvación ya es un regalo de Dios. Dios no quita lo que regala. Pero mire lo que dice. Si usted de verdad ya nació de nuevo y es un hijo de Dios, usted no va a pasar inadvertido ante su presencia. ¿Y cómo juzga Dios a sus hijos? Con disciplina. Ahí está mi hijo. Y él sabe la disciplina que recibió. Pero es por su bien. Y la Biblia dice así,
con respecto a Hebreos 12, 5, 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Les decía ahorita que le prestaran atención a este pasaje de la predicación a los muertos. Dios quiere que todos los hombres escuchen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvar el alma del ser humano. Si no lo quieren escuchar y endurecen su corazón ante sus palabras, Pablo ya nos dice que ya están muertos en sus delitos y pecados y que serán juzgados según la carne. Pero si escuchan el Evangelio y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, entonces vivirán en el Espíritu como Dios lo pide. Vamos a vivir en el Espíritu, pero de todos modos tú y yo vamos a morir. La predicación del Evangelio tiene que ver que si usted no recibe el Evangelio, usted ya está muerto delante de Dios en sus pecados y delitos. Y obviamente va a morir. Pero si usted ya recibió el Evangelio y usted muere, a usted ya se le predicó, está muerto, se le predicó el Evangelio, pero está vivificado en el Espíritu. Porque hay doctrinas que hacen que las cosas se vayan por donde no es. Jesús expresó de esta manera en Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Cuando Lázaro murió, ustedes saben que Lázaro, el hermano de Marta y María, murió. A Jesús le avisaron y él se demoró un poquitico porque él quería mostrar la gloria de Dios, resucitándolo. Y él se manifiesta como dice Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. Usted sabe que no hay ninguna religión en este planeta que diga eso. Nuestra esperanza está en el Dios que nos dio vida, el que nos creó. Yo soy la resurrección y la vida, y aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En otras palabras, nosotros los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice Pablo en la carta de los Efesios 2, versículo 1. Voy a leer ese pasaje porque definitivamente esto es candela. Y mire la promesa que Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mi hermano, todo lo que se mueve en este planeta es una corriente, es como un río caudaloso que arrastra. Y el Señor nos ha invitado a que salgamos de ahí. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Estamos hablando de carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Cuando tú llegas a los pies del Señor Jesús y lo confiesas con tu boca, porque allá arriba se va a juzgar cada palabra que sale de nuestra boca. Por eso yo los invito, mira, si vas a decir cualquier cosa inapropiada, mejor guarda silencio, porque te van a juzgar arriba. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Hay que cuidar lo que sale de aquí. Cuando el Evangelio es predicado, ocurren dos cosas. Una, que las personas lo reciben y se les da la promesa de vida eterna con el Padre Celestial. O sea, tú estás viva o tú estás vivo para Dios. Y los otros son los que están muertos para Dios y que no tienen
ninguna relación con Dios, ya que están muertos en sus delitos y pecados. Dice el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Esto es una realidad, hermanos, desde que nuestro Señor Jesús subió al cielo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Y esto se convierte en una realidad para el mundo y para la humanidad. Vamos en un tiempo regresivo. Y el Señor nos dejó señales para darnos cuenta cuándo iban a pasar estas cosas. Hay un final dichoso para los hijos de Dios, pero hay un final tenebroso para los que no lo quieren recibir. Nosotros estamos mirando esa bendita esperanza en la manifestación gloriosa de la promesa del arrebatamiento de la iglesia, donde nosotros vamos a ser levantados y llevados a esa reunión con Cristo en las nubes. Jesús va a sacar a los suyos de este mundo. Y ese es un amén para mi vida. Y espero que para la suya también. Pedro nos exhorta a que seamos sobrios, velando en oración. Un creyente inteligente conoce la palabra de Dios lo mejor que puede. Mire, nosotros nos maravillamos de lo poco que conocemos la palabra de Dios. El pastor, mi hermano Pedro, los maestros de esta iglesia, Miguelito aquí presente. Nosotros, mientras más estudiamos la palabra, más ignorantes nos sentimos. La palabra de Dios es que no nos hagamos sabios. No creamos que no la sabemos todas. Pero escudriñar la Escritura, tener una comunión íntima, buscar en las profundidades de la sabiduría de Dios. Eso hace que Dios te revele las cosas. A veces leemos un versículo 20 veces y como que no vemos nada. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú delante del Padre Celestial? Pero un creyente sobrio e inteligente conoce bien la Biblia. Tenemos que ser inteligentes en un mundo maligno. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que deberíamos ser mansos como paloma, pero astutos como la serpiente. Su oración y la mía nos debe llevar a esa anticipación de la promesa de su venida. Cuando veamos que a través de las señales, que el tiempo de cumplimiento se está acercando. Lo que está pasando en este momento en todo el planeta Tierra nos está hablando. Versículo 8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nuestra relación con los creyentes está muy arraigada en toda la Escritura. Mire lo que dice Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si nosotros, como cuerpo de Cristo, somos diferentes, no nos parecemos, somos seres humanos, tenemos nuestras propias características. Usted puede ser el brazo del cuerpo de Cristo. Cualquiera de ustedes puede ser el hígado. De pronto yo soy el dedo gordo del pie. Pero todos somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es uno. Y yo no puedo decir a la oreja, yo no te necesito. El cuerpo es uno. Y en la iglesia no tiene por qué haber rencillas. En la iglesia no tiene por qué haber celos. Nosotros somos llamados a mostrar ese amor que ya ha sido derramado en nuestro corazón. Tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es el testimonio. Yo aquí vengo y los endulzo a todos con un confite los domingos. Pero ¿saben algo? No es para crearles una diabetes. Pero si les digo algo, estoy mostrando un afecto y un cariño especial por mis hermanos. Nuestra relación con los creyentes tiene que estar muy expresada, como lo dijo Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Tenemos que mostrar ese amor para decir, sí, el Espíritu Santo reposa en ti.
Tú eres parte de la familia de Dios. Dice el verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermano, yo sé que este pasaje es muy difícil. ¿Por qué? Porque creemos que el ser hospedador hoy puede ser expresado de una manera diferente al tener que invitar gente en nuestro hogar. A veces los siervos de Dios necesitan tiempo de relax, de reposo. Cuando llegan como visita a nuestra casa, porque los estamos hospedando, ellos quisieran su tiempo de reposo. Pero que el televisor, que la conversación, que lo otro y lo demás, no hay paz. Y si nosotros somos conscientes de eso, pues somos invitados a pagarles el hotel y los invitamos a comer. Eso es una manera de hospedar a esos siervos que de pronto vienen de otra parte, a esos misioneros que necesitan colaboración. Cada uno, verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese don en particular lo tiene cada hijo de Dios. Yo no sé qué don le ha dado Dios a ustedes. Ustedes vienen los domingos, se sientan ahí, pero ¿qué don le dio a usted para servir en la iglesia? Porque somos llamados a servir. Somos a ser útiles en el reino de Dios. Hay muchos dones, pero el cuerpo de Cristo es uno, como hablábamos ahora. Pero ¿saben una cosa? Su comunión con Dios, su intimidad con Dios le va a mostrar cuál fue el regalo que Dios le dio a usted. Amén. Si alguien no está hablando la palabra de Dios, no tiene motivo alguno para estar parado aquí, como lo hablamos al principio. Esto es un lugar sagrado y hay que guardarlo con celo. Todo predicador puede tener su forma de enseñar la palabra, pero el mensaje de Pedro es que sea en el poder del Espíritu Santo, para darle la gloria a Dios. Cada vez que hablemos la palabra es para darle la gloria a Dios. A veces escuchamos siervos del Señor predicando de una manera, otros predicando de otra manera. Hay algo que aprendí hace 18 años cuando llegué a los pies de mi Señor Jesús. No mires al predicador, no mires al mensajero, escucha el mensaje. Y si no te gusta verlo, cierra tus ojos. Puede ser bonito, puede ser feo. Escucha el mensaje, que eso es lo más importante. Pedro le expresa a sus seguidores algo que podríamos calificar en esta última parte de este capítulo como el sufrimiento del cristiano. Pedro les está diciendo que la congregación de los fieles del Señor Jesús están entrando en una órbita nueva, una órbita de persecución. Una órbita que se desató en todo el Imperio Romano contra el cristianismo. Nerón, el emperador Nerón, comenzó esa persecución contra todos los creyentes cristianos en Roma. Ellos prácticamente iban a ser mártires. Muchas de esas personas que escuchaban al apóstol Pedro llegaron a ser mártires. Quizás tú y yo no alcancemos a sufrir persecución ni martirio, pero vamos a sufrir también. Escuchemos el verso 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La mayoría de nosotros, cuando nos sucede algo, nos parece extraño. Nosotros como cristianos sabemos también lo que es sufrir de una u otra manera. Cuando llega la tragedia y el dolor a una familia, siempre las personas se van a preguntar el por qué. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Y eso es lo que hace muchas veces, no estar preparado para lo que tarde o temprano llegará a todos los hogares.
En Eclesiastés capítulo 7, versículo 3 dice lo siguiente: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Si nos llegáramos a enfermar con una enfermedad penosa como el cáncer, nuestra primera apreciación es de incredulidad. No queremos aceptarlo. Nosotros siempre pensamos que no deberíamos ser la persona que sufre esa enfermedad. Eso es algo que otra persona sufre, pero no usted o yo mismo. ¿Cómo les parece? Esa es la manera en que pensamos. Cuando eso se sufre en carne propia, hay una prueba, es una prueba muy difícil. El sufrimiento es una experiencia cristiana normal, sin importar el tipo de prueba. Por lo tanto, se nos llama a regocijarnos cuando la prueba llegue a nuestras vidas. Dios no ha prometido el sol sin la lluvia, mis hermanos. No ha prometido el gozo sin tristeza. No ha prometido la paz sin dolor. Pero sí ha prometido estar en la prueba con nosotros y darnos la fortaleza de lo alto en su amor imperecedero. ¿Recuerdan el Salmo 23? Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. La historia del rey David es un ejemplo de persecución, de sufrimiento y dolor por el pecado en su vida. Pedro menciona varias veces la prueba de fuego. Él fue crucificado, él fue un mártir. Pero el rey David sabía que estaba siendo castigado por sus pecados. Pero nunca en la Escritura escuchamos lamentarse. Él sencillamente pide una cosa a Dios, como está escrita en el Salmo 51, para que lo lean. Él quería que el gozo de su salvación fuera restaurado y no perder su comunión con el Señor. Dios lo tomó aparte y lo castigó duramente, pero nunca se quejó. Y nosotros nos regocijamos en la prueba. Ya dije que es muy difícil. El sufrimiento nos prepara para la venida de Cristo. El cristianismo no es un paseo por el campo. Somos llamados a predicar el evangelio y recibir la invitación a la mesa de la salvación. El sufrimiento es lo que hace que nosotros crezcamos en la vida cristiana, porque así como Cristo padeció en la carne, nosotros padeceremos juntamente con Él en su muerte, como está escrito en Filipenses 3:10 y en el verso 13 de este capítulo que ya leímos. Pero todo cambiará cuando sea revelada su gloria en nosotros, ya que el sufrimiento va a terminar y habrá gozo y alegría en el pueblo de Dios. Verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nosotros somos llamados a mantener en alto el nombre del Señor en nuestras vidas. Y habrá gente que van a decir cualquier cosa de nosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Si como cristianos somos vituperados, esa es una señal de que el Espíritu Santo está en usted, que es un hijo de Dios y que tiene la capacidad de soportar el sufrimiento. Porque Dios te empodera, Dios te da la fortaleza para aguantar. Somos llamados a glorificar a Dios en medio de grandes eventos. ¿Cuáles eventos? La mayoría son tragedias. Puede ser un terremoto, puede ser cualquier cosa difícil. El mundo no va a entendernos y Cristo va a ser blasfemado. Y por eso lo decía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Da tristeza ver gente que no ve. Es como si tuvieran tapados sus ojos espirituales. Es como si tuvieran un velo acá.
A veces nos preguntamos por qué ellos no ven lo que nosotros vemos. Y nos duele porque muchos de ellos están en nuestra propia familia. El comportamiento del pueblo de Dios es de cuidarse, de no caer en los pecados expuestos en el verso 15 como lo leímos. Porque Dios no te va a probar a través del pecado. Cuando usted tenga un pecado y sienta que le está viniendo algo, ¿cuál es el primer sentimiento? Que Dios me está castigando por el pecado, ¿verdad? Dios no te va a probar a través del pecado. Hay algunas personas que están en la cárcel por crímenes cometidos y castigados por la sociedad. Pero estas personas están sufriendo a causa de su propio pecado. Mi esposa y yo, que somos capellanes de la cárcel, nosotros experimentamos eso en carne propia. Pero a causa de su propio pecado y estar sufriendo por su propio pecado, no se puede glorificar a Dios por ese padecimiento en particular. Pero sí puede glorificar a Dios y testificar de Él por la transformación de sus vidas a través del Evangelio. Cuando las personas se acercan a Cristo, hay un cambio que no lo podemos explicar, lo podemos llamar el mayor milagro que nuestros ojos pueden ver. Borrachos corregidos, alabando a Dios, ya no se toman un trago. Hombres que vivieron una vida licenciosa, espantosa, y que las familias oraban por ellos. Y de pronto, ya en la iglesia, y mostrando un testimonio de vida transformada por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso no somos llamados a juzgarnos los unos a los otros. No sabemos quién se salva. Dice el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10 el apóstol Pablo nos dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos va a llevar al tribunal de Cristo, pero recordemos que Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero si alguno no ha llevado su vida cristiana como a Dios le agrada, ni ha dado fruto para su reino, y no ha glorificado en todo a Dios mientras estaba aquí en la tierra, Dios te va a juzgar por eso. No vas a perder la salvación, pero te va a quitar todos los galardones que tenía preparados para regalarte a ti. Y si Dios nos va a juzgar como creyentes, ¿qué será de esa gente en un mundo perdido que no quieren escuchar el Evangelio? Dice el verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mi hermano, apenas nos hemos salvado, y todo por la fe en Cristo Jesús. Esa es la promesa más maravillosa que tú y yo podemos recibir. Y eso por la fe. Cuando miramos lo que fue en nuestra vida antes de Cristo, nos damos cuenta cómo fue esa transformación, y solo podemos decir que fue un milagro esa transformación en la vida del creyente. Yo no sé tu pasado, tú lo sabes. Yo conozco el mío. Pero somos llamados a mostrar que Dios ha hecho algo grande dentro de nosotros. Yo personalmente me maravillo por esto. Y ya que así como ustedes, nosotros fuimos ramas arrebatadas del fuego. Esto solo quiere decir que todo creyente ha recibido no solamente la salvación de su alma, sino también el llamado de hacer la obra para el reino de Dios. Para los incrédulos, solo les queda un camino para salvar su alma. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Mis hermanos, no hay un atajo. Mis hermanos, no hay opción. Es mejor ser salvo por la fe en Jesús que nada. Esa es la esperanza para todo aquel que se acerca a Dios de corazón.
Y este capítulo termina con un verso muy especial, verso 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquellas personas que han sufrido verdaderamente saben lo que es encomendarse. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo aquí nos quiere decir que ha puesto todo en las manos de Dios. Algo así como esto. Yo fui a Cristo y le entregué todo. Hice mi depósito. Todo aquello que era ganancia lo he dejado por pérdida con tal de ganar a Cristo. Mis hermanos, Pedro nos está diciendo que encomendemos nuestra alma al Señor. Él es como una caja de seguridad. Cuando nos acostamos a dormir, encomendamos nuestras almas como un depósito a guardar. Podemos dormir en paz porque el Señor Jesucristo guarda nuestra alma. La hemos depositado porque en Él confiamos. Y mire cómo termina el Salmo 4:8. En paz me acostaré, no le olvide, Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pongámonos de pie, mis hermanos. A veces la palabra del Señor es dura. A veces no nos gusta. Esa naturaleza en la que fuimos levantados porque heredamos el pecado de Adán. Batallamos dentro de nosotros mismos. Y aceptar cualquier prueba que el Señor mande a nuestras vidas porque Él es Dios soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Venga lo que venga a tu vida, no pienses que eso está fuera de control. Míralo con ojos celestiales. Mira tus ojos arriba al cielo. Porque como dice el Salmo, de allá viene nuestro socorro. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque este mensaje, aunque fuerte, Señor, nos ayuda a entender el propósito y la voluntad que tú quieres para tus hijos. Hoy te pido, mi Dios, que haya tierra buena para esa semilla, Señor, que ya ha sido sembrada en los corazones de mis hermanos y que podamos entender y comprender los misterios de lo que es lo que tú quieres para tu amada iglesia. Bendito Dios, hoy te pido por cada uno de ellos aquí presentes que puedan recibir con gracia ese alimento espiritual que es tu palabra y que tu bendición y tu favor siempre estén en su compañía. Gracias por cada uno de ellos, mis hermanos, y te pido que los guardes, los cuides. Oro por sus familias para que todos mantengan la armonía y la unidad en Cristo Jesús. Y te damos las gracias, Señor, por este tiempo y toda la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.